Bienvenidos a este primer capítulo del proyecto Focus, expertos en retina by Bayer. Hoy nos centraremos en la importancia del trabajo multidisciplinar entre oftalmología y atención primaria de la mano de unas invitadas muy especiales. La derivación temprana del paciente con enfermedades de la retina es un factor clave para el pronóstico de la enfermedad. Para ello, nuestros compañeros de atención primaria juegan un papel fundamental. ¿De qué manera podemos involucrarles? ¿Cómo podemos crear un flujo de trabajo coordinado? ¿Qué papel puede tener la telemedicina en este contexto? Para guiarnos en estas cuestiones, contamos con las doctoras Rosa Arroyo y Nuria Olivier. Bueno, qué oportunidad estar aquí las dos juntas hablando de uno de los temas que más nos interesan dentro de la oftalmología. Pues sí, es el cribado de la retinopatía diabética, ya sabes que es mi pasión, pero bueno, yo querría saber también qué te parece a ti, por qué crees que es tan importante, qué dirías, qué transmitirías. En primer lugar, todos sabemos que la retinopatía diabética es la causa más importante de ceguera y de discapacidad visual en los países industrializados. En segundo lugar, como todos sabemos, es un asesino silencioso, es decir, un paciente puede tener una retinopatía diabética muy avanzada que pone en riesgo su visión estando completamente asintomáticos. Por tanto, no podemos esperar a que el paciente venga a nuestra puerta porque nos venga contando un síntoma, tenemos que ir a buscarlo. Y en tercer lugar, si hacemos caso a los estudios, hasta un 30% de los pacientes diabéticos no se hacen el estudio de fondo de ojo que requeriría su patología. Entonces, este cóctel perfecto, sumado al envejecimiento de la población y los cambios sociales que hacen que la prevalencia de la diabetes esté aumentando de forma exponencial, nos pone en una situación en la que es imprescindible tomar algún tipo de medida. Entonces, ante este panorama, Rosa, ¿cuál crees que es la mejor forma de hacer un cribado de retinopatía diabética? Bueno, sin duda, lo que consideran las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias es la teleoftalmología como el mejor método de cribado. Esto consiste en realizar una retinografía en el centro de salud, normalmente por el personal de enfermería que ha indicado el médico de familia. Este mismo médico de familia, si está capacitado, puede ver las retinografías e interpretarlas como normales o considerarlas patológicas o anormales, no necesariamente patológicas. Y si tiene duda, las remite por teleconsulta al servicio de oftalmología. ¿Qué significa esto? Pues que aumenta muchísimo la eficiencia de los servicios de oftalmología donde tú y yo trabajamos, porque puedes dedicarte a hacer pruebas complementarias e incluso tratamientos, que es lo que más saturan ahora los servicios. Más allá, además, te diría que priorizan la demanda, porque además nos proporcionan que lleguen antes los pacientes que más lo necesitan. Eso significa mejorar la equidad, ¿no? El acceso de los pacientes. Y luego un factor que es la educación diabetológica. Yo lo considero sobre todo en estos pacientes diabéticos que llegan a la adolescencia y que empiezan a tener problemas con el control de su enfermedad, bueno, porque es un periodo difícil de la vida, entonces me parece que esos factores son bastante fundamentales. Ahora lo que me parece más importante es, ¿qué nos contarías tú, lo más importante que destacarías de cómo está el programa de cribado en el área sanitaria de Ferrol, donde trabajamos las dos? Pues para mí el programa en el área sanitaria de Ferrol se sustenta en tres pilares fundamentales. En primer lugar, que hay un 100% de la población que está cubierta por un retinógrafo, es decir, bien en su centro de salud o bien en un centro de salud próximo, todo paciente del área sanitaria tiene acceso al programa de cribado. Eso está completamente generalizado. Esa es una de sus grandes fortalezas. En segundo lugar, hay dos características de nuestro área sanitaria que yo creo que nos han facilitado mucho llegar a este punto. Por otro lado, eso sí que es de nuestro área específicamente, fuimos la primera área sanitaria de Galicia de gestión integrada, es decir, funcionamos de una forma única, tanto primaria como hospitalaria. Eso ha favorecido las sinergias y los proyectos colaborativos. Y estas dos herramientas yo creo que han facilitado lo que es ahora nuestra situación, que es que el 100% de los pacientes del área están cubiertos por un retinógrafo, bien sea en su centro de salud o bien sea en un centro de salud próximo, de forma que cualquier paciente, esté donde esté de nuestro área, tiene acceso en igualdad de condiciones a ser cribado con un retinógrafo en cualquier ámbito en el que se encuentre. Esas tres yo creo que son las mayores fortalezas del programa en el área sanitaria de Ferrol. Y yo ahora te devuelvo la pregunta. Esto no se hizo en un día ni en dos. ¿Cómo fue todo el proceso para llegar hasta este punto? Bueno, pues mira, el momento en que empezamos fue 2009, se instalaron 4 retinógrafos. Lo más importante fue implicar al personal, a todos los agentes que formábamos parte del programa. No solamente al servicio de oftalmología, a los médicos de atención primaria, por supuesto, a la enfermería de atención primaria, que tenían ese primer contacto con el paciente, y a los equipos directivos. Fue una coparticipación de lo que nos sentimos muy orgullosos y que no hemos dejado de hacerlo. Y además le añadiríamos otro factor que es el de la formación. Hacemos una auténtica formación continuada,
tanto una formación presencial, yendo específicamente a cada centro de salud donde se instala un retinógrafo, y nos ponemos en contacto, conocemos a la gente, les ofrecemos una disponibilidad completa, como una formación online acreditada que tiene un valor para el profesional, para su desarrollo profesional. Eso es lo más fundamental de lo que hemos hecho, y hubo también un proyecto de investigación, de hecho fue mi tesis, como recuerdas, que no solamente nos dedicábamos a ver esos indicadores de calidad del programa y qué resultados habíamos tenido en el cribado de los pacientes diabéticos, sino que además hicimos una encuesta a todos los médicos de familia para que nos dijeran cuáles eran las barreras que habían encontrado durante el desarrollo del programa, cómo podíamos ayudarles y cuáles eran los puntos de mejora. Yo creo que eso constituyó un antes y un después del programa. Tú sabes todo esto porque lo hemos hablado muchas veces, pero sí que me gustaría que dieras unas nociones en base a toda esta experiencia que arrastramos y que le dijeras a estos servicios que están empezando o que quieren implementar el programa de cribado, ¿qué les recomendarías? Para mí hay una serie de aspectos fundamentales. El primero es contar con la otra parte, es decir, tú no puedes intentar establecer un programa para médicos de atención primaria, en nuestro caso, sin contar con ellos, sin saber qué disponibilidad tienen, cuáles son las limitaciones, como tú misma recogiste en la tesis. Es algo que tiene que ser conjunto y coordinado, que no lo perciban como una carga asistencial más añadida a todas las que tienen, sino como una herramienta que les va a facilitar a ellos y a sus pacientes el manejo de la patología. Esa parte es esencial. En segundo lugar, establecer unos indicadores, no solo de calidad y desde el punto de vista de investigación, sino también de reconocimiento y de poner en valor, es decir, que esos indicadores de número de retinografías, de porcentaje de derivación, estén incluidos en los objetivos o en las cosas que están incentivadas dentro del área sanitaria. Implicar lógicamente a las gerencias, es decir, esto es un bien para pacientes, para profesionales y desde luego para toda la institución. Y luego hay una parte muy importante que es a dónde llega esto, es decir, es esencial tener unos circuitos rápidos para que los pacientes que llegan por esta vía y que sí que tienen patología automáticamente tengan una vía de entrada rápida al sistema. De nada sirve cribarlos muy bien y detectar patología si los vas a poner en una lista de espera. En ese sentido, el tener una vía rápida para el paciente que da como patológico en el cribado es esencial, porque además lo van a percibir como una mejora, tanto el paciente que le va a implicar en entrar en el programa como el profesional. De nuevo, en lugar de ser una barrera, va a ser una forma rápida de llegar al servicio. Y eso tú lo sabes, que lo hemos comparado muchísimas veces. ¿Cuál es la demora para una consulta presencial en nuestro servicio? Que es mucho mayor de lo deseable, y cómo la respuesta a la retinografía está hecha en días. En ese sentido, para nosotros, las retinografías o el retinógrafo no es una máquina que hace fotos al fondo de ojos, sino ha sido la llave que nos ha permitido entrar en primaria, coordinarnos con primaria y mejorar la atención que prestamos a los pacientes diabéticos. Y ya para terminar, Rosa, por último, ¿qué es lo que pedirías tú al futuro respecto al cribado de la retinopatía diabética? ¿Qué crees que se podría mejorar? Bueno, desde luego lo más importante es que mejoremos el cribado para que no sea oportunista, sino que sea sistemático, organizado, es decir, un cribado poblacional establecido desde el área sanitaria o desde todo el territorio autonómico. Porque en los sistemas donde eso se ha conseguido, concretamente en el sistema británico, en el NHS, la retinopatía diabética ha dejado de ser la primera causa de ceguera, se ha convertido en la segunda causa de ceguera. Iría más allá, estamos viviendo un momento de la transformación digital de la sanidad, además con unos fondos económicos europeos y españoles muy importantes. Entonces creo que esta prueba, la retinografía, debería incorporarse al conjunto de pruebas que tiene acceso el paciente a través de lo que se llama el portal digital, con lo cual podría gestionar su cribado y tener las retinografías él mismo, ¿no?, en sus dispositivos móviles. Y también le pediría a la Administración que cuente con los profesionales, tanto con las sociedades científicas que nos representan como otras sociedades transversales. Tú y yo formamos parte de la Sociedad Gallega de Telemedicina, de la SOGATEM, y estaríamos dispuestos a colaborar para que todos estos programas tuvieran la implantación que es necesario. Y quería despedirme ya aquí solamente agradeciéndote muchísimo el que hayamos podido estar juntas, agradecer a nuestros compañeros que han trabajado este cribado y que se preocupan de sus pacientes. ¿Y quieres dedicarle también a ellos algo en este final de la entrevista? No puedo decir mucho más. Gracias a ti por acompañarme, gracias a Bayer por la iniciativa y desde luego gracias a todas las personas que están implicadas y que dedican tiempo y esfuerzo al cribado de los pacientes diabéticos. Un placer pasar el rato contigo. Igualmente. Sin duda, la coordinación con atención primaria es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Os ha resultado útil?
Próximamente, en Focus Expertos en Retina, la doctora Catalina Esmerado y la doctora Marta Medina nos hablarán sobre la importancia de la adherencia del paciente. ¡Hasta pronto!